Estimados alumnos de séptimo básico, a continuación les voy a presentar un repaso o retroalimentación de las actividades que ustedes han estado realizando en ciencias naturales. Lo primero es definir algunas características importantes de los gases. La fluidez es la capacidad que tienen los gases para ir completando de manera uniforme todo el espacio que tengan disponible. La compresión se refiere a la capacidad que tienen los gases para disminuir su volumen cuando reciben una presión. Y la difusión es la capacidad de los gases para desplazarse en el espacio y mezclarse con otros gases. También ustedes tenían que definir estos tres conceptos: temperatura, presión y volumen. La temperatura es un indicador del movimiento molecular. Mientras más movimiento exista en las moléculas, mayor va a ser la temperatura. La presión da cuenta de la fuerza ejercida por un cuerpo sobre otro, o la relación, como dice acá, que hay entre la fuerza ejercida por un cuerpo y la superficie sobre la que esta presión se aplica. El volumen, por su parte, considera el espacio que ocupa un cuerpo. Y para eso se consideran tres dimensiones: el largo, el ancho y el alto. Entonces, por ejemplo, una unidad de medida del volumen podrían ser los metros cúbicos. En la presión se utiliza bastante la atmósfera, y en la temperatura grados Celsius, o también se pueden ocupar los Kelvin. Después teníamos que ver las páginas 38 y 39 del texto que ustedes tienen y explicar qué pasa en este caso. ¿Por qué con el aumento de la temperatura también aumenta la presión de un gas? Entonces acá tenemos una pequeña pelotita de ping-pong a la cual se le aplicó una presión, entonces quedó abollada y luego se pone en agua caliente. El efecto que tiene la temperatura es que genera un movimiento de las moléculas que están acá en el interior. Estas moléculas de gas empiezan a chocar con las paredes, aumenta la presión interna y de esa manera esta pelotita recupera su forma original. ¿Qué ocurre con el volumen de un gas al aumentar la presión? Lo vemos acá. Si aplicamos una presión, estas esferitas que se van acá estarían representando moléculas de un gas. Entonces aplicamos presión y este gas se comprime y reduce su volumen. Algo muy similar a lo que vemos en una olla a presión. Aquí las paredes son rígidas. Por lo tanto, no hay posibilidad de aumentar el volumen. Lo que estamos haciendo acá es aumentar la temperatura. Como el volumen no va a cambiar, lo que va a ir variando en esta olla va a ser la presión, que cada vez va a ser mayor. Luego ustedes tenían que observar este experimento, es el mismo que acabamos de revisar, y contestar estas preguntas. ¿Cómo explicarías este cambio? Lo acabo de mencionar, que las moléculas de gas que hay acá en el interior, al aumentar la temperatura, empiezan a moverse, a chocar con las paredes, y esto provoca un aumento de la presión interna. Luego había que definir estas variables, lo que es una variable independiente, dependiente y controlada. Es un poco complicado definirlos sin ocupar un ejemplo, pero a ver, la variable independiente es la que cambia para ver sus efectos en la variable dependiente. Y por su parte, la variable dependiente se ve afectada siempre por la variable independiente. Si lo vemos en un ejemplo muy actual, por ejemplo, acá está el caso de números infectados con COVID-19 en el transcurso de los meses. ¿Qué variable correspondería a los meses? Correspondería a la variable independiente. Y la cantidad de infectados sería la variable dependiente. ¿De qué depende la cantidad de infectados? Del tiempo transcurrido. Lo vemos en este gráfico. Aquí están los meses
A medida que van transcurriendo los meses, la cantidad de infectados va aumentando. Luego analizamos este experimento donde hay un matraz con un globo y este es sometido a temperatura. Aquí lo que se mantiene controlado es la presión, porque en este caso el globo tiene paredes elásticas, entonces la presión siempre se va a mantener constante. Lo que va a ir variando es la temperatura y el volumen, que va a aumentar. Entonces, en este caso, la variable independiente sería la temperatura que le estamos aplicando y la variable dependiente sería el volumen. A medida que aumentamos la temperatura, el volumen también va a ir aumentando. Recordemos que temperatura es un indicador del movimiento que tengan las moléculas y la presión indica el choque de estas moléculas con las paredes de un recipiente. La ley de Gay-Lussac dice lo siguiente: si mantenemos el volumen constante, como en el caso de esta pelotita, tiene paredes rígidas, no se puede dilatar como un globo. Si aumentamos la temperatura, también va a aumentar la presión, es lo que comprobamos en este caso. Y tenemos la ley de Charles. Dice que a presión constante, si empezamos a aumentar la temperatura del gas, también va a aumentar su volumen. Al aumentar el volumen, vemos que este globo se va a inflar. Luego ustedes con estos datos tenían que hacer un gráfico. Siempre acá en el eje X va a ir la variable independiente. ¿Cuál es la variable independiente? La temperatura, que acá está medida en Kelvin. Y en el eje vertical estaría la variable dependiente, que sería la presión. Ustedes tienen que ubicar estos datos en el eje X y estos otros en el eje Y. A escala, siempre aumentando en la misma cantidad. Luego van ubicando los puntos y trazan su recta. Les tendría que quedar algo más o menos así. ¿Qué significa esto? Que a medida que aumentamos la temperatura, la presión también va a ir aumentando. Y esta es una relación directamente proporcional. ¿Qué significa eso? Que aumenta una variable y también lo hace la otra variable. A partir de esta ley se puede deducir que al dividir la presión por la temperatura siempre vamos a obtener una constante que se representa con la letra K. Y es lo que ustedes tenían que comprobar en esta tabla. Si dividimos, por ejemplo, 273 por 1,1, nos va a dar 0,004. Y en cada una de estas divisiones va a ir registrándose el mismo valor. Entonces esta sería la constante para estos datos, para este experimento. Luego revisamos la ley de Boyle. En el experimento de Boyle, él conservó la temperatura constante. Esa sería la variable controlada. ¿Y qué observó? Que en la medida que colocaba mercurio en un tubo, el volumen del gas se iba reduciendo de manera proporcional. Aquí está esquematizado el experimento de Boyle. Este es un tubo y él aplicó cierta cantidad de mercurio, que es lo que tenemos acá. Y entonces el gas ocupaba ese volumen. Después agregó el doble de mercurio y verificó que la cantidad de gas se reducía a la mitad. Y esto siempre iba a ser proporcional. Mientras más mercurio agregaba, en la misma proporción iba a ir disminuyendo el volumen del gas. Y esto lo vemos en los datos que presenta esta tabla. Dice acá que el volumen va aumentando, pero en la medida que el volumen va aumentando, la presión va disminuyendo. Entonces estos datos son inversamente proporcionales. ¿Qué significa eso? Que a medida que aumenta uno, el otro va a ir disminuyendo. De acuerdo a la ley de Boyle, diríamos lo siguiente, que si multiplicamos la presión por el volumen, siempre voy a obtener una
constante. Y por último, el gráfico que deberíamos obtener sería algo más o menos similar a esto. ¿Qué indica este gráfico? Que a medida que aumentamos el volumen, ¿qué va a pasar con la presión? Va a ir disminuyendo. No olvidar que esta es una relación inversamente proporcional. Espero que estas explicaciones hayan sido útiles para que puedan continuar con el desarrollo de sus guías. Estaremos en contacto.